La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, pues para que comparta con el auditorio, nos llamó mucho la atención esta publicación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, de que el anuncio de austeridad del gobierno federal para 2015 se tradujo en mayor gasto corriente del sector público, de las erogaciones de servicios personales y hasta de trabajadores al servicio del Estado. Si pudiera abundar un poco en la información, doctor. Sí, cómo no. Hace alrededor de un año escuchábamos del gobierno federal que era necesario llevar a cabo un recorte del gasto público, dado que se veía que el precio del petróleo venía cayendo y por lo tanto los ingresos, no solo de Pemex, sino también del gobierno federal, se querían que hubiera dados menos ingresos, pues un menor gasto. Las familias y las empresas, cuando tienen un menor gasto, se ajustan inmediatamente. El gobierno parecía en ese momento que iba a reducir 124,000 millones de pesos. Y sin embargo, lo que vimos durante el año es que no solo no se redujo esos 124,000, sino que se incrementó el gasto en 200,000 millones. Sí, estamos hablando de cifras enormes. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que dada esta restringencia el gobierno no solamente no lo reduzca, sino lo incremente enormemente, ¿no? Y su argumento fue que había habido más ingresos, pero dado que sabíamos que venía una importantísima reducción de ingresos, un gobierno que tiene más ingresos, pues es mucho más cuidadoso en términos de su gasto, en términos de sus programas, guarda dinero en caso de que tenga más, porque efectivamente habrá momentos más complicados, y sin embargo, pues emprendió un gasto más alto, ¿no? Un segundo, por favor, ¿sí? Sí, adelante. Sí. Bien. Hola, perdón. Sí, adelante. Entonces, resulta que cuando vemos ya los gastos reportados por el gobierno, pues nos encontramos que sí hubo muchos gastos adicionales. Efectivamente, a los trabajadores de servicios del Estado, el ISSSTE, efectivamente hubo un incremento en el gasto, hubo un incremento en las pensiones, como sabemos el pasivo laboral del gobierno es muy alto. Hubo un importantísimo incremento en gasto en pagos de intereses por la deuda, debido indudablemente a que ha habido un endeudamiento mayor y ahora hay que pagar los intereses. En este proceso mundial, además, Juan, en el que los precios de las materias primas se han caído, incluyendo el petróleo, efectivamente, y todo el comercio internacional se viene reduciendo relativamente, pues era un momento de mucha disciplina, de entrar muy cuidadosamente a preparar el futuro. Ahora el gobierno presenta una reducción adicional de 132,000 millones de pesos, me parece, 100,000 a Pemex, 30,000 al gobierno federal, pero tenemos dudas primero de que efectivamente lo vaya a cumplir, porque ya no lo hizo en el pasado, ¿no? Y la verdad es que esto es muy preocupante porque no solamente nos preocupa que no se reduzca el gasto, dado que hay 12 gobernaturas este año, pues nos preocupa mucho más que solo sea mediático de nuevo. El presupuesto de base cero que se anunció pues resultó ser totalmente mediático, es decir, se dijo que un presupuesto de base cero, que iba a haber recortes, que iba a haber racionalización del gasto, no sucedió nada de eso. En ese sentido, preocupa este año y sobre todo frente a estas 12 gobernaturas.
Ay, caramba, se cortó. Bueno, dudas y preocupaciones muy bien fundamentadas porque, bueno, hay que ver nada más simplemente la nota de 8 columnas del siglo de hoy. Pemex paga deudas con deudas, pero también este otro, que se publica el día de hoy, en el que se da a conocer que José Antonio González Anaya reconoció en su comparecencia en la Cámara de Diputados que en la administración anterior se realizó el contrato de arrendamiento de aeronaves. Los aviones los habría utilizado para uso personal el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, un contrato de arrendamiento vehicular que adjudicó Pemex el pasado 23 de diciembre a las empresas Integra, Arrenda y Fervel Norte, duplica el valor a otro similar que realizó el IMSS durante el mismo mes. Estamos hablando de contratos de arrendamiento también de camionetas por 4,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de austeridad y Emilio Lozoya incrementa la burocracia de Petróleos Mexicanos en mandos medios, incrementa la burocracia, crea 40 direcciones más en Petróleos Mexicanos, cuando estamos hablando de que el Pemex va para abajo en cuanto a producción, en cuanto a ingresos, y bueno, lo cual resulta pues una contradicción. Ya reanudamos la comunicación. Doctor, continuamos. Sí, por supuesto. Ahorita que se cortó, comentaba yo que son dudas y preocupaciones muy bien fundamentadas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, porque resulta contradictorio que mientras se habla de austeridad, pues estamos viendo que Pemex está virtualmente en quiebra y sigue pagando contratos por arrendamiento de camionetas de 4,000 millones de pesos, sigue creando más direcciones en la empresa, sigue inflando la burocracia de la petrolera, lo cual resulta una contradicción, ¿no, doctor? Por supuesto. En ese mismo sentido, Juan, cuando Pemex debería restringir sus operaciones a lo que más le puede redituar, que es la extracción, la exploración de petróleo, en cambio, sigue teniendo pérdidas enormes en todo el sistema de refinación. O sea, todas nuestras refinerías son deficitarias y cada año hay una pérdida de 100,000 millones de pesos. Es decir, cualquier empresa en el mundo ya hubiera cerrado esa línea de negocio. No puede mantenerse durante un año, otro, por muchos años, con esta pérdida importantísima de recursos. Número uno. Número dos, no es comprensible por qué una empresa como Pemex tiene que comprar plantas de fertilizantes. Plantas de fertilizantes que distraen recursos, plantas de las que no conocemos y se hizo un estudio producto para ver si eran o no rentables, pero además que tiene que estar haciendo cuando se está abriendo una reforma energética en la que el sector privado evidentemente se encarga de la producción de muchos bienes, en particular de fertilizantes, de manera mucho más eficiente. Y de nuevo se compraron no solo una el año pasado, que es un escándalo, sino a principios de este año una segunda planta. Por supuesto, un sobreprecio. Es decir, junto a todo este desorden financiero, indudablemente tenemos hechos de corrupción. Los seguimos viendo diariamente y ahí está. Este gobierno nos muestra el camino que decidió tomar, que es de corrupción, que es de ineficiencia, que es de despilfarro de recursos. Doctor, pero ¿qué pasa más allá de la denuncia? ¿Qué pasa más allá del señalamiento de estar diciéndole al gobierno que su anuncio de austeridad se tradujo en mayor gasto corriente del sector público? ¿Qué pasa más allá de estar señalando estas paradojas y estas contradicciones? Estamos hablando de gritos en el desierto por parte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado hacia el gobierno. ¿Qué va más allá de la denuncia, doctor? Bueno, hay varias acciones que hemos emprendido y en foros específicos con los funcionarios encargados del sector público, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía. No solamente lo decimos,
sino estamos pidiendo muestras específicas de acciones, ¿no? Pero yo creo que la tarea nos corresponde a toda la ciudadanía. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos sobre a quién elegimos y cómo lo elegimos, dadas las conductas que observamos, Juan. Nosotros insistimos en la Cámara de Diputados, insistimos en la Cámara de Senadores, y ahí de nuevo se vuelven a diluir muchas de nuestras protestas y de nuestras exigencias, ¿no? Yo creo que es hora de que el pueblo de México defina muy bien y con cuidado cómo queremos ser gobernados, por quién queremos ser gobernados. Estamos de alguna forma medio secuestrados tanto por el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, que dicen cosas que resultan que no son ciertas. Hay un trabajo mediático y realmente tenemos la sensación de estar continuamente engañados, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando en el legislativo, sin duda seguir insistiendo y presionando fuertemente, no solo internamente en México, sino la prensa internacional, las distintas instituciones internacionales y hasta los gobiernos de otros países son conscientes de esto, lo señalan, pero no pareciera haber una respuesta. Yo creo que está en nosotros, en nuestras manos, tomar decisiones que nos permitan que esto cambie, ¿no? Totalmente de acuerdo. Doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, nuestro agradecimiento por su valiosa participación. Al contrario, muy buenos días y saludos a todos en la laguna. Buenos días.